minutos en toda la República Argentina, 26 grados, 22 grados 6, la temperatura, así se dice, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y tenemos en línea a licenciado en Ciencias Políticas, analista, fundador y editor de Panamá Revista, consultor escenario, un amigo de la casa, Pablo Tousón. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo están? Muy bien, la verdad, sí, un gusto tenerte aquí en el programa. Bueno, Pablo, ¿cómo estás viviendo esta etapa en la que Argentina anida frecuentemente con sus principales funcionarios en Washington? A veces algunas decisiones ya directamente se anuncian desde allá. Una situación al menos distinta, ¿no? Rara a lo Sí. que no lo vivimos nunca. Tampoco vivimos nunca la intromisión en el mercado cambiario, local. No importa. Sí, en el contexto general, esta movida del equipo económico y del presidente a Washington, que vuelve con un poquito con... No está claro tampoco cómo vuelve, ¿no? Sí, es como perdón, me rebota un poquito el audio, les aviso nomás. Ya lo estamos corrigiendo, ¿no? Sí. Vos decime cómo estamos. Es como a ver, hola, ahí está bien. Ahí estamos. Digo, es como la etapa superior de un argentinismo conocido. Vos decías recién, y yo creo que la primera recuerdo que le vino a uno a la cabeza es el momento del salvataje a Macri, ¿no? El último. Claro. No el único, pero sí el último de estas características, cuando fueron la primera gran intervención de Trump en la Argentina, que fue auspiciar, aunque no la puso él, pero auspiciar el préstamo del fondo de los 50.000 millones, ¿no? Uh-huh. O sea, y que no, digamos, y uno de los objetivos, manifiestos, no tan explícito, era un Trump menos explícito, ¿no? Pero era sostener también al gobierno de Macri contra el populismo, tampoco funcionó, ¿no? Como si fuese en el mediano plazo, corto, medio plazo, no funcionó. Uh-huh. Digo, si uno lo ve en una serie histórica, uno diría que la persona que más plata puso contra el peronismo en la historia de la humanidad fue Trump, porque puso 50 antes y ahora quizás termina poniendo 40, ¿no? Sí. Es como realmente un plan Marshall. Sí, el plan anti-Marshall. El plan anti-Marshall, que siempre adolece también de una dificultad política. Yo creo que acá lo principal, además del programa económico y todas las deficiencias del programa económico de Milei que desembocan en esto, es el programa político de Milei. Claro. Digamos, no sé cómo harán para desde teledirigir eso desde afuera, ¿no? Uno diría cómo preservar incluso la inversión. La Argentina es un país demasiado rango medio, demasiado complejo, con una sociedad civil demasiado corporativa y movilizada como para que simplemente con 3 días en el Hotel Faena Barry Ben lo pueda manejar, ¿no? Sí, o sea, claro. Digo, a mí yo a veces pienso veía el título hoy de un medio que decía el Vietnam financiero, y yo pensaba, Vietnam tiene esa lógica incrementalista, ¿no? O sea, primero un tuit, después 20, después 40, cada vez más intervención. O sea, ¿cómo van a hacer para blindar un gobierno, sea cual sea el resultado de las elecciones, pero obviamente mucho peor si pierde, como el de Milei, ¿no? Esa es mi pregunta más política, y yo me pregunto si eso nos lleva cada vez más intervención, ¿no? Sí, bueno, seguramente. Te quiero hacer una pregunta. Vos, a partir de todas estas cuestiones que estamos charlando, ¿notás signos de agotamiento en el esquema político del gobierno y en el esquema económico, las dos cosas en simultáneo? Sí, yo creo que sí, absolutamente. Uh-huh. Creo que a ver, si pongamos este año, ¿no? Está la elección de Adorni en la ciudad de Buenos Aires, la derrota del PRO, el hubris mileísta, la idea de que podían reproducir ese esquema y ese sistema en todo el país, el desplazamiento relativo de Santiago Caputo del centro de la escena y la entronización del clan Menem con Karina Milei, el armado de listas nacionales con las características que tiene, ¿no? Bajando candidatos, en la mayoría de los casos evitando alianzas y sumando candidatos desconocidos o listas, digamos, como las que se vio en la provincia de Buenos Aires. El caso es, además, Milei y Javier, el responsable, pero en principio con esas características. De hecho, hoy, en un pequeño punto aparte, si las listas que solamente le vayan mejor a Milei son las que va con un consolidado de una provincia, Cornejo, Frigerio, Esdero, o con una candidata fuerte aparte de ellos como Bullrich, ¿no?
Claro. O sea, digo, no, al final terminan dependiendo más de los aliados que de la suya propia. Pero Sí. en todo caso, ese sistema perece o tiene un golpe fuertísimo en el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, pero ya venía dando muestra de agotamiento absoluto, ¿no? Entonces se produce un poco el semirretorno de Santiago Caputo como interlocutor norteamericano, ¿no? Entonces nos encaminamos como una especie de nueva experiencia de gobierno, digamos, donde tal vez el articulador de esa especie de alianza especial, relación especial, como dicen en los ingleses y norteamericanos, sea Santiago Caputo otra vez, ¿no? O Sí. sea, digo, incluso Macri, ¿no? Que Macri tal vez vuelva a quedarse afuera, o a propósito, o voluntario o no voluntariamente, de la nuevo intento de penetración gubernamental, ¿no? Sí, me da la impresión que Milei Macri es una cuestión de suma cero, ¿no? Yo lo veo así. Sí, y no va a terminar pasando. Además. Sobre todo porque además tampoco suma tanto. Yo creo que lo que van a apuntar es a tratar, obviamente mucho más difícil si el resultado es adverso el domingo, pero no el otro, pero es romper un poco Provincias Unidas, ¿no? Ellos necesitan mostrar al mundo y a la Argentina de que tienen un conglomerado de gobierno o alguna especie de suma y resta en diputados y que no sea simplemente ellos mismos, ¿no? Asumiendo que el PRO ya está ahí, buena parte, y que el kirchnerismo, digamos, el único punto de negociación que puede tener el kirchnerismo con Milei es la libertad de Cristina, ¿no? Entonces, o la situación judicial, o todo lo que implicó en su momento el intento de llevar al hijo a la Corte Suprema, solo le quedan las provincias. Una de las mejores definiciones de cómo fue la creación y el conglomerado que fue finalmente el primer 30% que tuvo Milei en primera vuelta, te lo escuché a vos. O sea, esa idea de qué era el mileísmo en su primera etapa, por qué juntó lo que juntó y cómo se expresó toda esa movida el primer año. Ahí, en ese tema, había algo fundamental, que era el tema de la casta. O sea, claramente, y vos te referiste mucho en esos temas. Sí. Acabas de nombrar a Patricia Bullrich, Diego Santilli, el jefe de gabinete es Guillermo Francos. Me da la impresión de que de alguna manera ya está mutando lo que es el apoyo a Milei de aquellos pibes que morían por una esperanza nueva a un sector, al clásico tercio, que es furiosamente antiperonista, que nunca no lo va a votar, que es conservador. Me da esa impresión. Quería charlarlo con vos a ver si es así. Sí, han rebobinado, digamos, toda la parte de rebeldía terminó sintetizada en el recital, ¿no? Claro. Que es como quien tiene que subirle el precio. Fue la despedida, ¿no? Sí, de esa historia. Como el último concierto. Claro, de la gira. Gracias totales tenía que haber dicho. O sea, sí, la verdad que me parece que era justamente además para compensar todo lo que no estaban dando por otro lado. Sí, sean las listas, que lo que han logrado en este año fue hacer unas listas que no contentan mucho a nadie, porque uno diría, bueno, se fan de las fuerzas del cielo para ir al territorio, pero es como la sede del territorio. Claro. O sea, tampoco que, digamos, cerraron con intendencias, cerraron con cosas en serio, sino como una especie de digamos, lo que quedó, la rémora de la casta territorial bonaerense, por ejemplo. Sí. Después, o sea, tampoco cerraron con la gente común, no hay listas, salvo el policía que estuvo en septiembre, uno diría, tampoco están, no es que se esmeraron en encontrar, no sé, al hijo de Lita Lázaro y poner gente como si fuese más representativa de un homo cualunque que podía estar con ellos. Y tampoco, entonces al final, ¿qué terminó siendo? Es como en las listas esas, es como si fuese, Esteban Spill lo dijo en su newsletter, decía, parece la Liga Justicialista Osvaldo Mercury, ¿no? Como fuese una cosa que no termina de contentar ni ser ningún concepto, ¿no? Entonces, efectivamente, eso lo que hace, sumado a las dificultades económicas, hace que, como si fuese que la parte más disruptiva y revolucionaria que podía aportar el mileísmo y esa seducción con los jóvenes pobres, el famoso electorado que se les fue al peronismo, y esté como rebobinando eso que sucedió. O que esté en situación de libre disponibilidad, o que lo vote incluso, pero muy descontento. Yo eso lo veo en focus group que hemos hecho nosotros. Claro. O sea, votante de Milei, casi no hay votantes de Milei que no sean críticos con Milei incluso.
O sea, él debería ser consciente de que incluso si logra más o menos, recauchutar el resultado electoral, igual tiene que cambiar. Igual hay un agotamiento, decíamos antes, el programa económico, el programa político y te diría el programa social de su figura. Tiene que darle una vuelta, ¿viste? Pareciera que además el mundo Milei empieza y termina en lo financiero. O sea, hay... Sí, exactamente. Sí. No hay ninguna novedad de gestión, bueno, salvo desde medios opositores o desde medios independientes, no tienen por qué ser opositores, solo con describir la realidad ya estás de alguna manera mostrando los déficits de gestión de este gobierno, que realmente es muy pobre. Pero lo más triste es que la parte financiera tiene, se comió el blanqueo, 20.000 palos, se comió la del FMI, otros 20.000, y ahora estamos con este tema que prácticamente todo el mundo identifica que Scott Bessent, que es el Messi de las finanzas, nosotros decimos, bueno, Caputo es un capo en este tema de la mesa, es la cueva top de la Argentina. Bueno, no, Bessent es la cueva top del mundo. Es mufa cada vez que le dicen a alguien Messi de las finanzas, ¿viste? Porque está a punto de crepar. Sí, es cierto. Tratemos, rebobinamos y le decimos que es el Cristiano Ronaldo. Bueno, la cuestión es que, 40 años al lado de mano derecha de Soros, claramente es el tipo que más sabe de todo esto, pero que incluso creo que se inoculó con el tema argentino, porque si él no sabía que el mercado argentino es terco, y que por más que vos le digas desde el Tesoro de Estados Unidos, mirá que yo tranquilo, bueno, la cuestión es que ya han puesto 800 palos en tres rondas. Claro. O sea, para más de ellos mismos, cuando Trump dice si pierden las elecciones, nosotros nos vamos, hay una parte que especuló contra sí mismo. Porque si uno ve las encuestas hoy, puede pasar eso. Sí, claro. Entonces, claro que puede. Entonces es como hasta el domingo, es como no le va a dar estabilidad. Sí. O sea, no, habría que ver compensatoriamente si hay una especie de situación de voto miedo que indujo Trump que resulta. Puede ser, ¿eh? Sí, o sea, sí, todo es posible. Porque ahora, eso no lo vamos a ver en ninguna encuesta, pues si uno le pregunta a la gente, ¿usted está de acuerdo que el presidente norteamericano le diga a quién votar? 89% va a decir que no. Claro. El tema es si la situación de la idea de que se va todo, como diría Melconian, se va toda la mierda, si pierde las elecciones, no induce un poco algún tipo de voto miedo, como si fuese una versión punky del voto cuota del 95, ¿no? Sí, que es lo que el gobierno quiere de alguna manera sintetizar en el riesgo Cuca. Sí. Lo que pasa que me parece que llegan en un sprint de 100 metros finales, que no sé quién gana entre el riesgo Cuca y el riesgo Milei. Ese es el tema. Sí, ¿no? Sí. O sea, tenés un montón de gente que dice 2 años más de este tipo. Va a ser imposible darlo vuelta. Es más, no los va a terminar si sigue este paso. Ese es el tema. Ese es el tema, sí. Así es. Sí. A ver, hablando de no va a terminar, hay muchos dirigentes que, hablando con ellos en off y algunos en on, dicen, mira, hay 5 temas por los cuales le podemos clavar un juicio político a este pibe. Eso obviamente genera una asamblea legislativa. ¿Es un escenario posible la asamblea legislativa o todavía distante en tu mirada? Yo creo que es distante, pero está ese escenario, digamos, sin ser hipócrita, todo el mundo, desde que en un principio asume un gobierno, en un país inestable como la Argentina, asume un gobierno absolutamente outsider, yo creo que está del día 1 esa idea, claro. ¿No? Con mayor o menor virtud, con mayor o menor especulación, con mayor o menor, malintencionalidad, pero está, o sea, entonces eso existe y te diría que hoy en el poder en el mundo es más así, ¿no? Claro. Yo creo que va a haber hipótesis de juicio político en Estados Unidos contra Trump, ¿no? Sí, mirá cómo está Francia, ¿no? Claro, por eso, eso sí. Yo sí, ahí creo, el kirchnerismo Cristina diseñó una estrategia en donde se ocupó de que el kirchnerismo sea hoy una gran fuerza legislativa. El cristinismo, sobre todo, es una fuerza legislativa. O sea, es menos territorial porque los intendentes se le emanciparon mucho y se fueron con Kicillof, o por lo menos rompieron la cadena de mandos,
y después en mucho del resto del país el cristianismo no existe en términos territoriales. Entonces, lo que queda así son los diputados en la asamblea, ¿no? Ahí sí es una fuerza, a eso voy, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, la única fortaleza, no sé si llamarlo fortaleza, pero la única ventaja que le queda a Milei, porque que exista en la mente de todos el tema del juicio político, de la Asamblea Legislativa y papá, creo que el gobierno es el que más contribuyó para que eso realmente sí, obvio. se afinque en todas las cabezas. Y me da la impresión que si de alguna manera esto no sucede tan fácticamente o lo pensamos de una manera mucho más realista o más cercana, es porque la oposición le ha costado mucho hacer pie también estos 2 años, ¿no? Absolutamente, ¿no? Y yo creo que incluso en un caso de crisis abierta al gobierno de Milei, yo creo que el kirchnerismo tiene intención de que va a ser una cosa paradojal. Claro. Pero capaz que el cristianismo de Cristina lo quiera sostener, solamente para evitarse que sea un otro, ¿no? Claro, o sea, claro. Sí, tal cual. Entonces podemos tener una especie de situación un poco delirante en donde el garante de la gobernabilidad y del sostenimiento de Milei, contrariamente al helicóptero, sea el mismo kirchnerismo. Sí, el kirchnerismo que se basaba todo en el AMBA, sobre todo en el conurbano, y bueno, en lo que era NEA NOA. Bueno, sí. Uno lo tiene muy diputado con Kicillof, casi perdido, no digo perdido del todo, pero al menos compartido, y el NEA NOA que ya no es el de antes, digamos, ¿no? Así es. Así que bueno. Pablito, se nos fue el tiempo, te agradezco muchísimo este rato. No, muchas gracias a ustedes. No, volveremos a charlar seguramente ya con la chapa puesta después del 26. Te mando un fuerte abrazo, ¿sí? Abrazo. Bueno, exactamente 13 horas en toda la República.